Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia de Dios pueda estar bendiciendo sus vidas en este momento en que vamos a compartir un tiempo meditando y escudriñando la palabra del Señor. Quisiera leer un texto en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 13, que dice así: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La salvación que Dios ofrece es tan grande y tan maravillosa que necesitamos varias figuras o imágenes para poder expresar el alcance de esa salvación. Tenemos varios términos, vamos a mencionar algunos, pero la regeneración, la resurrección, la justificación, la limpieza, el perdón de nuestros pecados, la redención, son todas palabras que tienen que ver con esta salvación tan maravillosa, tan grande que Dios nos ha dado. Ahora, esta complejidad para poder explicar la salvación que proviene de Dios es porque en realidad el pecado es tan peligroso que destruye totalmente nuestra vida, nos contamina, nos quita la visión, nos enceguece, esclaviza, despoja y mata. Porque bien dice la palabra que la paga del pecado, la consecuencia final del pecado, es la muerte. En la carta a los Efesios, donde leímos el texto recién, los versículos del 11 al 22, en ese hermoso pasaje, Pablo presenta el tema de la reconciliación. Porque en definitiva, en la salvación lo que hace Dios es acercar al hombre a Él nuevamente. El hombre que se distanció de Él por el pecado y se alejó de Él por el pecado, ahora Dios lo reconcilia consigo mismo. Por supuesto, podemos preguntarnos por lo menos dos cosas. La primera de ellas, ¿por qué necesitamos ser reconciliados? Y la segunda, ¿cómo Dios logra esa reconciliación? Cuando hablamos de la primera pregunta, es decir, de la necesidad de ser reconciliados, realmente el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios, a los habitantes de Éfeso, les recuerda de una manera muy clara las grandes bendiciones espirituales que ellos recibieron de parte del Señor, de parte de Dios, cuando creyeron en el Evangelio, de qué manera se manifestó el favor de Dios en sus vidas. Allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos del 13 al 14, todo ese pasaje habla justamente de todas estas bendiciones espirituales. Podemos nombrar, nos escogió, nos adoptó, nos hizo aceptos delante de su presencia, nos redimió, nos perdonó, nos preparó una herencia y nos selló con el Espíritu Santo. Mire cuántas cosas Dios menciona a través de la palabra en ese primer capítulo de la carta a los Efesios. Qué importante para nosotros poder comprender las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. En el capítulo 2 de la carta hace ver la gran obra de resurrección espiritual, es decir, muestra de una manera muy clara cómo Dios nos resucitó a nosotros y cómo se efectuó esa resurrección en nuestra vida. Ese pasaje dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y también afirma que nos resucitó entonces juntamente con Cristo. Esa muerte espiritual, esa muerte en el pecado, y nos muestra que realmente Dios hizo una obra maravillosa y que a través de la resurrección de Jesucristo nosotros nos identificamos en esa resurrección y comenzamos a experimentar una vida gloriosa, maravillosa, una vida eterna que el Señor nos ha comprado. En el versículo 12 del capítulo 2, el apóstol Pablo recuerda cuál era la condición de ellos, de los efesios, de estos creyentes, antes de que esto se produjera en sus vidas, de que ellos recibieran tantas bendiciones, de que ellos fueran resucitados espiritualmente por la obra redentora de Cristo y su resurrección. Y entonces dice el texto, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una descripción que nos muestra en realidad cuán alejados estábamos de Dios. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, alejados y ajenos a todo lo que tiene que ver con el Señor. Esa era la condición. Y permítame decirle que esta es la condición de todo ser humano que no tiene al Señor, que no ha venido a Cristo y no ha recibido la bendición en su vida. El versículo 13, que es el primero que leímos, dice que ahora en Jesús, en Jesucristo, por su obra, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Es decir, que recuerda el apóstol Pablo aquí el hecho de que Él nos ha acercado, Él ha hecho la obra en ese acercamiento a través de Jesucristo. Pero podemos decir, ¿por qué estábamos tan lejos de Dios? ¿Por qué estábamos en semejante situación como la describe el texto que leímos? La primera cosa que debemos mencionar es que estábamos en esa situación por el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Dios creó al hombre para tener una plena comunión con Él. El propósito de Dios fue crear al hombre para estar en una relación de comunión permanente con Él. En el libro del profeta Isaías, capítulo 59, los primeros 2 versículos, dice: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado es el responsable de esa distancia, de esa separación que tenemos con el Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, y lo tenemos como ejemplo, cuando ellos desobedecieron a Dios, se hicieron lo que Dios no les dijo que no debían hacer, ¿cuál fue la relación que inmediatamente tuvieron con Dios? Se escondieron, huyeron de la presencia de Dios, dice allí en el libro de Génesis, capítulo 3. La consecuencia luego pasó a toda la humanidad. Evidentemente hay una consecuencia universal del pecado y es el hecho de que produce la separación entre Dios y el hombre. Nuestras conciencias, como pasó con Adán y Eva, nuestros primeros padres, nuestras conciencias nos acusan, muestran que realmente hemos hecho algo que no debemos y realmente nos vemos y nos sentimos totalmente alejados. Ellos se avergonzaron, se sintieron culpables en lugar realmente de saber que podían tener nuevamente la comunión con el Señor. Por supuesto, el enemigo los engañó, les dijo que cuando participaran del fruto prohibido, ellos podían ser como Dios. Lejos de ser como Dios, tuvieron temor de Dios, tuvieron miedo, se avergonzaron y se ocultaron porque se sentían culpables. Tiempo después, cuando Dios instituye las leyes ceremoniales allí en el Antiguo Testamento, el Señor enseñó esto constantemente. Si tocaban cosas que Dios no había aprobado, estaban impuros. Si comían algo que Dios no aprobaba, sabemos que Dios había dicho qué animales eran impuros, estaban en esa situación. Con las enfermedades, tenemos allí capítulos que muestran acerca de las leyes que había sobre las enfermedades y muy especialmente sobre la enfermedad de la lepra en ese tiempo, que quedaban totalmente aislados y separados del pueblo, tenían que estar totalmente afuera de toda relación y acercamiento. El pecado nos separa de Dios. Es el gran separador y realmente tenemos que comprenderlo. Aunque hoy parece que así como no lo entendían tal vez los efesios en principio y Pablo se los tuvo que aclarar de esta manera, hoy mucha gente no cree eso. Piensa que a lo mejor todo está bien. El segundo punto que quisiera mencionar, por qué estábamos alejados de Dios, es porque Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que no tolera el mal, no tolera el pecado. Sus ojos, dice Habacuc en un versículo muy hermoso, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Estamos en la presencia de un Dios que es santo, santísimo, dice la palabra.
Cuando Isaías el profeta tuvo la experiencia de haber tenido una visión de la gloria de Dios, él creyó que moría al poder observar y estar presenciando la gloria de Dios. En el capítulo 6 de su libro profético, el versículo 5, dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Fíjense la experiencia de estar frente a la gloria de Dios. También se ve esto en el aspecto de las leyes relacionadas con el tabernáculo y con el templo. Hay cosas que son muy específicas. Dios se manifestaba en el tabernáculo en un lugar especial, que era el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del pacto. Y allí nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote lo podía hacer una vez al año, que era el día de la expiación. No sin antes purificarse, pasar por los ritos de su purificación para poder realmente entrar en ese lugar. Los sacerdotes que ministraban no podían entrar en ese lugar, solamente lo hacían en el lugar santo. El resto del pueblo solamente podían estar en la parte exterior del tabernáculo, que era el atrio, y no hablemos los gentiles que todavía estaban también más alejados. Ahora, ¿por qué Dios daba todas estas leyes y todas estas ceremonias? Porque en definitiva, de alguna manera, quería recordar constantemente de que Él es un Dios santo y que no podemos llegar a la presencia de Dios de cualquier manera. Hoy cuando vemos de la manera que las personas hablan de Dios, realmente podemos entender lo que dice la Biblia. Se ha perdido todo temor a Dios y toda reverencia al ser de Dios. Si bien Dios se manifiesta como nuestro Padre, como nuestro amigo, se acerca a nosotros, pero no es para que nosotros podamos entender que de cualquier manera, de cualquier forma podemos realmente llegar a su presencia. Los creyentes de Éfeso, los efesios, a quienes Pablo le escribe la carta que estamos examinando en este momento, evidentemente no entendían esto. Lógicamente ellos tenían dioses, muchos dioses, pero que en realidad esos dioses eran más pecaminosos que ellos. Esos dioses realmente no los alentaban a ellos a ser mejores personas, sino que de alguna manera avalaban la conducta pecaminosa que ellos tenían. Muchos de los actos que ofrecían a sus dioses eran realmente orgías y cosas que estaban totalmente en contradicción con la santidad y con una vida correcta. La diosa de ellos, una de las deidades importantes para ellos, que era Diana, diosa de los efesios, también conocida como Artemisa, era una diosa destructiva, vengadora, cruel, terrible, de tal manera que era difícil tal vez para ellos comprender que el pecado había separado a ellos de Dios, pero también la santidad de Dios hacía que ellos no se pudieran acercar así nomás, como sea, a la presencia de Dios. Era necesaria una provisión. Una tercera cosa que quisiera mencionar es la enemistad del hombre con Dios. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se separó de Dios, se constituyó enemigo de Dios. Hay un texto en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10, que dice así: porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, éramos enemigos de Dios y Dios en su amor y en su misericordia nos ha tendido su mano de misericordia a través de Jesucristo. Evidentemente, esa santidad de Dios de la cual hablamos fue ofendida en reiteradas ocasiones por los pecados. Su dignidad es ofendida por la rebeldía de sus corazones, por la desobediencia a la palabra y a sus estatutos. Su amor realmente fue herido, despreciado por la forma de actuar y por su terrible indiferencia. Todo esto nos muestra cuál era la gran distancia que realmente había y qué era lo que separaba al hombre de Dios y lo que todavía hoy separa al hombre de Dios. Ahora, ¿cómo Dios entonces nos reconcilia consigo? Fíjense que la cosa no era tan sencilla, como decimos, bueno, nos reconciliamos con Dios.
había que hacer algo que fuera realmente importante, y esto es algo que debemos observar. No es que el hombre busque la reconciliación, ni que el hombre la pueda llevar a cabo, pueda lograrla por sí mismo. Esto es algo que solamente Dios puede lograr y puede obrar. Él es el que nos puede reconciliar. Un punto fundamental es que la reconciliación con Dios la tenemos a través de Jesucristo. Por eso dice el versículo 13 que leímos al principio, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, en Él nosotros podemos encontrar esta reconciliación. Una reconciliación que en realidad no solamente, una obra que no solamente nos muestra y nos revela la gran misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros, sino que nos reconcilia con Él, logra la paz con Dios. Pablo, el apóstol, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, que Dios reconcilió consigo mismo por Cristo y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto lo dice en el versículo siguiente. Qué importante. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo, y que por medio de Jesucristo nos está reconciliando a toda la humanidad para que pueda nuevamente tener un acercamiento y una comunión íntima nuevamente con el Señor. Por eso que nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Jesucristo, porque es el medio que Dios instituyó, porque es el medio que Dios proveyó para la reconciliación. No hay otro camino, no hay un atajo, no hay otra forma en que podamos lograrla. Por supuesto, el Señor sigue actuando y obrando a nuestro favor. Él es el único mediador. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. También dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, que Él es nuestro abogado. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, defensor, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la última cosa que quisiera señalar es que necesitamos ser reconciliados a través de la sangre de Jesucristo. Cuando hablamos de la reconciliación por medio de Jesucristo, no estamos diciendo otra cosa, que fue a través de su muerte redentora y de su sangre derramada en la cruz. La última parte del primer versículo que leímos dice, habéis sido hechos cercanos ahora por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios ya había establecido que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión, era necesario que se derramara sangre, y en esto consistían los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento, el animal que era escogido para poder ser sacrificado, y esa sangre el sacerdote y el sumo sacerdote la usaba en el lugar santísimo para rociar el propiciatorio que estaba en ese lugar, y de esa manera conseguir el perdón de Dios sobre los pecados del pueblo. Todo esto terminó, todo esto quedó en el pasado. Jesucristo es el que dio su vida por nosotros. Él es el Cordero inmolado que derramó su sangre para que ahora nosotros podamos obtener la bendición. En la carta a los Hebreos hay una descripción perfecta de la obra de Cristo. Quisiera compartir con ustedes estos versículos. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él con su propia sangre entró en el lugar santísimo, no en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, cosas que ya no existen inclusive, sino, dice la palabra en la carta a los Hebreos, en el cielo mismo. Y cierro con estos versículos que son hermosos. En capítulo 10 de la carta a los Hebreos dice, así que, hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué maravilloso que Dios nos haya provisto ahora un camino para que logremos esta reconciliación, para que podamos reconciliarnos con Dios. Él es el que dio su vida, derramó su sangre, para que ahora nosotros podamos transitar ese camino nuevo y vivo, dice el texto, para llegar a la presencia misma de Dios, para lograr esa reconciliación con Dios y obtener esa paz maravillosa que puede realmente gobernar nuestros corazones y puede darnos la plena certeza de la salvación. Que Dios nos ayude y que podamos verdaderamente estar dispuestos a ser reconciliados con Dios por medio del creer en la obra que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Solamente podemos hacer una oración, todos unidos, si hay necesidades, si hay situaciones en nuestra vida que debemos presentar delante de Dios, si necesitamos o entendemos que debemos reconciliarnos con el Señor y que nuestras actitudes y pecados nos mantienen separados de Él, creo que ha sido clara la palabra para que hoy podamos acercarnos al Señor. Él ha provisto la reconciliación a través de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Vamos a estar haciendo la oración. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de compartir tu bendita palabra. Gracias porque eres un Dios de amor y de misericordia y en Cristo has provisto, Señor, esta reconciliación, esta bendición de poder estar en tu presencia y gozar, Señor, de esta proximidad, de esta comunión tan intensa y tan maravillosa contigo. Bendice, Señor, a quienes en esta mañana, en este momento han escuchado la palabra, que han recibido, Señor, esta palabra de ti, Señor, de tu parte, que puedan experimentar esta bendición en sus corazones, puedan recibir esta paz y esta bendición tan grande. Si hay alguien con una necesidad, Señor, física, si hay con problemas, dificultades, Señor, tú eres Dios de toda gracia y de ti procede toda bendición hacia nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo desde ya, dándote gracias para gloria, para honra y para alabanza de tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia de Dios pueda estar reposando sobre sus corazones, sobre sus vidas y que puedan disfrutar esta paz maravillosa que nos da esta reconciliación con Dios. Dios los bendiga ricamente.